Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos. Que Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Seguimos con nuestra serie que hemos titulado El verdadero Evangelio, basada, esta serie está basada en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, a las iglesias que estaban en la región de Galacia. Y esta vez de hoy, este tiempo de hoy es nuestra octava fecha. Ya tenemos 8 semanas hablando acerca del verdadero Evangelio. En los capítulos 3, 4 de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo recurre al Antiguo Testamento para demostrar, para probar una vez más que el Evangelio de la gracia es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio es el Evangelio de la gracia, no el Evangelio de las obras. Y eso empieza Pablo a demostrarlo una vez más, porque ya anteriormente había demostrado eso. Viene hablando esto del capítulo 1, de que solamente hay un solo Evangelio, hay un solo Evangelio verdadero, hay un solo Evangelio que justifica y santifica, que es el Evangelio de la gracia. Entonces, por ejemplo, la semana pasada nosotros vimos que el pacto que Dios hizo con Abraham validaba el Evangelio de la gracia. Estaba de acuerdo con el Evangelio de la gracia, apoyaba el Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque ese pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto de gracia, fue un pacto de fe, no un pacto de obra. Dios no hizo un pacto de obra con Abraham, hizo un pacto de fe por su gracia, un pacto de fe, un pacto incondicional. Y cuando digo incondicional, es un pacto incondicional, es un pacto que no necesita que se cumpla algunas cosas para que pueda ser efectivo. No depende del desempeño de Abraham, depende de la fidelidad de Dios. Depende que si Dios dijo, yo voy a hacer esto, Él lo va a hacer. Es un pacto incondicional. Dios hizo un pacto con Moisés, por ejemplo, pero fue un pacto condicional. Para que ese pacto se cumpliera, para Dios cumplir, Abraham o Israel tenía que cumplir con ciertas cosas. Son un pacto condicional, depende de que se den esas condiciones. El pacto de gracia, el pacto de fe que Dios hizo con Abraham es un pacto de fe, es un pacto de gracia, está basado en eso. Por ejemplo, en el verso 6 del capítulo 3, que vimos la semana pasada, dice: así Abraham creyó a Dios. Así Abraham creyó a Dios. No dice que hizo ninguna otra cosa. Creyó. ¿Qué pasó cuando creyó? Le fue contado por justicia, es lo mismo que decir, y fue justificado. Creyó. Inmediatamente dice que fue justificado. O sea, Abraham no tuvo que hacer absolutamente nada más para ser justificado. Creyó y él fue justificado. Pero además nos dice este versículo, el 7, nos dice que los hijos espirituales de Abraham, los verdaderos hijos espirituales de Abraham, son los que creen, los que son de fe, dice el verso 7. Los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. O sea, los que solamente han creído, no están diciendo que sean bautizados, que sean arrepentidos, que han perseverado, que han hecho buenas obras. Los que son de fe, es por fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esos son los hijos de Abraham, los que solamente confían en la promesa de Dios. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos son los de Abraham? Gloria a Dios, gloria a Dios. En el párrafo que vamos a estar viendo esta mañana, en el capítulo 3,
18, desde el 15 hasta el 18. Y Pablo aquí nos va a decir que ese pacto de fe, ese pacto que Dios hizo con Abraham, ese pacto está intacto, ese pacto está vigente, ese pacto no ha sido anulado, sigue siendo valedero, y nada nuevo que venga después de ese pacto puede anularlo, puede invalidarlo. Hoy día, ese pacto que Dios hizo con Abraham, ese pacto que está activo, está vigente, eso nadie lo ha cambiado ni lo va a cambiar. Por eso he titulado este mensaje, la promesa no ha cambiado. Así he titulado este mensaje, la promesa no ha cambiado. Y vamos a ver cuatro razones que dice Pablo por las cuales la promesa de la salvación y la justificación solamente por fe, eso no ha cambiado. Como Dios le dijo a Abraham, eso sigue así, eso no ha cambiado. Se han inventado otras cosas, se están diciendo otras cosas diferentes, pero Dios no ha anulado ese compromiso que hizo con Abraham. Ser salvo, justificado y ser santificados solamente por la fe. Vamos a estar leyendo estos versículos desde el 15 hasta el 18. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, dice el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, Abraham promete las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Eso pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Fue mediante la promesa de justificar a la gente por medio de la fe. Esa es la promesa. Dios no lo hizo por medio de la ley ni por ningún otro tipo de obra, sino lo hizo por la promesa. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, en nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, mi Dios, por este día que pone delante de nosotros. Ayúdanos a cumplir con el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a mantener un buen testimonio y no nos dejes caer en tentación, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados porque reconocemos que fallamos, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras imperfecciones, Señor. Reconocemos que por nosotros mismos no podemos vivir la vida que te agrada, no podemos vivir en santidad. Por eso clamamos a ti, venimos ante ti, pidiéndote que nos ayude, Dios. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos instruya, nos muestre las tentaciones para huir de ellas, Señor. Te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y ahora que la abrimos, Padre, necesitamos luz, entendimiento para recibir tu palabra, para entender tu palabra, para poder explicar tu palabra, sobre todo, mi Dios, para aplicarla a nuestras vidas y hacer los cambios que necesitamos hacer para tener una vida que te agrade. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo da 4 razones en esta porción que leímos. Las 4 razones para demostrar que ese pacto que Dios hizo con Abraham está vigente todavía. Que ese pacto no ha cambiado, eso no ha cambiado. Ahora no pueden venir a agregarle otra cosa a lo que Dios hizo con Abraham, lo que Dios le dijo a Abraham. Y la primera razón es que ese pacto es irrevocable, no se puede desbaratar, no se puede echar para atrás. El pacto que Dios hizo con Abraham es irrevocable. Dice Pablo, hermanos,
hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Nadie lo puede invalidar. Y Pablo se dirige a sus lectores y les llama hermanos. Él comienza diciendo hermanos. O sea, esto nos hace recordar que él está hablando con personas creyentes. Él está hablando con cristianos, está escribiendo a cristianos. Mire, le llama hermanos. Y cuando él dice, yo hablo en términos humanos, está diciendo, esto que yo voy a decir, o sea, lo que él va a decir de aquí en adelante, en términos humanos, no lo que él ha dicho, no lo que él dijo antes de esto, lo que él va a decir de aquí en adelante, él dice, es en términos humanos, lo que yo voy a decir ahora, y ahí es lo que en adelante. Entonces, lo que él va a desarrollar está claro. El punto que Pablo va a desarrollar ahora está claro, y es que nada, ninguna ley añadida después que Dios hizo el convenio con Abraham puede anular o puede alterar la naturaleza de ese convenio. Recuerden el pacto de Abraham, de Dios con Abraham, la promesa de Dios para Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nada lo puede cambiar. Ese pacto de Dios con Abraham fue un pacto de fe, en el cual él prometió que todas las naciones serían bendecidas. Esa bendición, cuando Abraham le dice que las naciones van a ser bendecidas a través de él, no está hablando de cosas materiales, no está diciendo que todos los creyentes van a ser ricos y todos los descendientes de Abraham van a ser ricos. Él está pensando de lo que está hablando, lo que tiene en mente son las cosas espirituales, Me está diciendo que por la fe en su descendiente, en esa simiente de Abraham, por la fe en esa simiente, no muchas simientes, que es Cristo, las personas van a ser justificadas, van a ser salvas. Esa es la promesa que poniendo la fe en ese descendiente, el mayor descendiente de Abraham, según la carne, Jesús, el descendiente de Abraham, Jesús es judío, poner su fe en eso de la vida eterna es un pacto incondicional. No depende del desempeño de Abraham, no depende de que Abraham se porte bien o se porte mal, que peque o no peque. Depende de la fidelidad de Dios. Y Dios le dijo que iba a bendecir todas las naciones a través de un descendiente de Abraham, de esa simiente, de una simiente que es Jesús. Cuando los judaizantes le están diciendo a los gálatas que la fe no es suficiente, que con creer no es suficiente, están destruyendo el pacto Abraham. Porque ese pacto no era de obras, no era agregándole obras. Pero los judaizantes le están diciendo: tiene que circuncidarse, tiene que guardar la ley de Moisés. Entonces, ese no fue el pacto que Dios hizo con Abraham. La ley no había venido, la ley no había llegado todavía, llegó 430 años después. Él hizo un pacto de fe, por su gracia, no un pacto de obra. Entonces, cuando están agregándole a la fe, están destruyendo ese pacto a Abraham. Pero el pacto abrahámico, aún en términos humanos, después que usted firma un contrato, ya ese contrato no se puede separar. Acuérdense que Pablo dice: estoy hablando en términos humanos, pero en términos humanos, cuando usted hace un contrato, usted lo lee, después que usted lo firmó, ya usted no puede echar para atrás. Por eso, cuando usted va a firmar algo, vea las letras chiquitas, porque ahí es que está el gancho, las letras chiquitas. Porque después que usted firmó, usted se está comprometiendo a eso. Todo lo que dice arriba de su firma, usted tiene que asumirlo. En términos humanos, dice Pablo, hablando en términos humanos, y si eso es en términos humanos, que no se puede, ¿qué será con Dios? ¿Qué será con Dios? Usted va a firmar algo, mire, léalo bien, y mírelo, la letra chiquita que ahí están los ganchos, pero después no diga, pero yo firmé
que usted le regaló la casa al abogado. Le firmó aquí, mira, ahí lo dice. No, pero yo, no, pero no está, eso no se firma así. Usted se queda sin casa. ¿Por qué? Este firmó, no se puede echar para atrás. Eso no se puede echar para atrás. Y la promesa de Dios, Abraham, es que las personas iban a ser salvas con solo creer en esa promesa. Y ese pacto sigue siendo igual hoy, sigue teniendo vigencia hoy. Aunque han aparecido otros evangelios ahora diciendo que hay que hacer otras cosas, que la fe no es suficiente, que hay que perseverar, que hay que bautizarse, que hay que arrepentirse, que hay que hacer buenas obras, si no usted no se va a salvar. Eso no fue lo que Abraham le dijo a lo que Dios le dijo a Abraham. Y lo que dice la Biblia es, en el 13, creyó Abraham a Dios y le fue contado por Dios. Y fue justificado. Y fue justificado. Ese fue el pacto. Eso fue el pacto. Por ejemplo, mis hermanos, fíjense que después que un pacto está establecido, no se echa para atrás. Si usted alquila una casa, alquila una casa, usted dice, bueno, esta casa, le dice el dueño, cuesta 30 mil pesos mensuales. Ok, vamos a hacer un contrato. Usted hizo su contrato. Después no diga usted, no son 20. Usted no puede decir son 20. Porque ya su firma, usted dijo que son 30 mil. Pero el dueño de la casa no puede venir a decir, no son 35, son 40. No, pero mire la firma es suya. Ya eso no se puede invalidar. Usted no puede cobrar 40 porque usted dijo que son 30, mire la firma suya. Cualquier cosa que se le agregue o se le quite a ese pacto no tiene validez. No tiene validez. Bueno, pues igual, ese pacto, si eso es con los hombres, que no será con Dios. Si Dios hizo ese pacto con Abraham, de que iba a justificar a la gente, que iba a salvar a la gente con solamente creer en Cristo, ahora no le puede decir, no, creer y otra cosa, porque está destruyendo el pacto. Porque ese no fue en eso lo que quedaba. Ese pacto debe ser rechazado. Y Dios rechaza ese pacto, esos pactos nuevos que están apareciendo, sino que por otra cosa. Dios los rechaza por medio de las Escrituras. Lo hace quedar mal a los que están diciendo esas cosas. Y Gálatas lo hace quedar mal a los que están diciendo esas cosas. Dios los rechaza y los rechaza por medio de las Escrituras. Cuando los judaizantes estaban añadiendo la zona de la ley al pacto, Pablo lo llama a los Gálatas a rechazar eso, a rechazar cualquier otra cosa aparte de la fe como un requisito. Y esa exhortación de Pablo a las iglesias de Galacia es la misma exhortación que nos está haciendo nosotros hoy. La misma exhortación de Pablo a los Gálatas de que rechacen ese tipo de evangelio, porque no es lo que Dios, el pacto de Dios con Abraham. Rechacen eso. Es el pacto que nos está, es la llamada que nos está diciendo a nosotros hoy. Rechacen cualquier evangelio. Es muy frecuente hoy nosotros escuchar los ataques al evangelio de la gracia. Muchos ataques al evangelio de la gracia. El que habla de Juan 3:16, de Efesios 2, 8 y 9. No, está fácil. Eso es una gracia barata. Es barata. No está barata, es gratis. Porque es un regalo y el regalo no cuesta nada. Si usted tiene que pagar algo, aunque sea poco, no es un regalo. Y la Biblia dice que la justificación a la vida eterna es un regalo, un don. Porque es un don de Dios, dice. Es un don de Dios, es un regalo. Si hay que pagar algo, bueno, pero nosotros, porque creemos en la gracia de Dios, vamos a estar oyendo esos ataques continuos. Dios le dijo a Abraham que los gentiles iban a ser salvos por la fe en Jesús. Y la iglesia es gentil. La iglesia cristiana es básicamente gentil, no es judía. Hay judíos mínimamente en las iglesias, hay judíos cristianos muy poquitos. La iglesia es gentil. Todos nosotros somos gentiles, aquí no hay ningún judío, la iglesia es gentil. O sea que cuando
Dios se le promete a Abraham que iba a justificar a los gentiles. Estamos nosotros. No está hablando de nosotros. Y nadie puede quitarle a la iglesia la bendición de Dios. Nadie puede quitarle a la iglesia la bendición de Dios. Y la iglesia comparte esa bendición con los no creyentes. Tiene que compartir, llevar esa bendición de que solamente con creer en Dios es salvo. Lo demás es discipulado, lo demás es vida cristiana para comunión con Dios, para recompensa, para las bendiciones de Dios ahora en esta vida. Pero la salvación no es por obras. No estoy diciendo el creyente no tiene que hacer obras. Tiene que hacer obras, no para ser creyente, sino porque es creyente. Si usted es creyente, usted tiene que hacer obras. Usted tiene que vivir pensando en la recompensa porque ya usted es justificado. ¿Qué otra cosa le va a quedar por hacer? Pensar, yo quiero estar ahora cerca de Cristo. Yo quiero estar cerca de Cristo. Yo quiero gobernar con Cristo. ¿Cómo yo logro eso? Con perseverancia, con obras, con buenas obras. Ni la perseverancia, ni las buenas obras me dan vida eterna. Pero cuando tenemos vida eterna, que comienza en el momento en que usted cree, sí tenemos que obrar. Sí tenemos que vivir una vida de santidad. Pero no se nos está exigiendo una vida de santidad para que seamos justificados. Eso viene después de la justificación. Después que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te ayuda a vivir en santidad. Sin el Espíritu Santo es imposible. Es imposible. El creyente no puede vivir, el no creyente no puede vivir en santidad porque no tiene el Espíritu Santo. Siempre, dice la Biblia, resulta peligroso estar agregado a la palabra de Dios. Quitarle o agregarle a la palabra de Dios es peligroso. Es peligroso. Dios no da por inocente a las personas que le están quitando a lo que dice la Biblia o agregando a lo que dice la Biblia. Dios no da a esa persona por inocente. Dice Apocalipsis, capítulo 22, Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice Apocalipsis que yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare la palabra del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No se puede agregar. No se puede quitar a esa promesa que sigue teniendo vigencia hoy día. Como tiene vigencia hoy día, Pablo le pudo decir a los romanos, Romanos 3:28, le pudo decir a los romanos, concluimos pues, Romanos 3:28, Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. El anterior. Dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. No veo que lo difícil que tenga de entender que pueda tener ese versículo. ¿Por qué que somos justificados? Por la fe. Sin las obras. Si las obras, ¿qué tiene de difícil de entender eso? ¿Qué es lo que hay que explicarle a la gente? Para ahora agregar cosas. Le está diciendo que el hombre es justificado por la fe. Si dice que es por la fe, sin las obras de la ley ni ningún otro tipo de obra, ¿por qué le agregamos? En segundo lugar, ahora sí, la otra prueba de que esto no ha cambiado, de que permanece, esa promesa permanece, no ha cambiado, de que no se le puede añadir.
no se le puede añadir a ese pacto. Dice que nadie lo invalida, pero tampoco le puede añadir. Si dice que fue por fe, que es un pacto de fe, un pacto de gracia, ahora nadie dice, nadie le puede añadir, dice la palabra de Dios, nadie le puede añadir. No solamente no lo puede invalidar, tampoco se le puede añadir a eso que Dios hizo con Abraham, no se le puede agregar. Porque si usted le agrega, ya deja de ser el pacto abrahámico, ya es otra cosa. Si le agregó, ya usted acabó con ese pacto. Eso no fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y usted le está agregando, eso no fue. Entonces, no le puede agregar porque entonces ese no sería el pacto abrahámico. Eso estaban haciendo los judaizantes. Y Dios está avisando, Dios está avisando, mire, el que agrega va a tener dificultad. Y el que avisa no trae dolor. El que avisa no trae dolor, y no le está diciendo a los que le están agregando a la palabra de Dios. Obviamente, eso que vimos en Apocalipsis hace referencia, está hablando del libro de Apocalipsis. Pero el principio es que a la palabra de Dios no se le agrega ni se le puede quitar. Ese principio general a la palabra de Dios, si es palabra de Dios, la vamos a perfeccionar nosotros. Le vamos a agregar algo que vamos a hacer mejor que lo que Dios dijo. O le vamos a quitar cosas porque no, esto que dijo Dios no es así. Vamos a quitarle esto y vamos a decir que sí ahora, que por ahora. Pero ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad se puede hacer eso? De cambiar. Él dijo por fe. Él dijo por fe. Dios lo dijo y es así. Y es así. No se le puede cambiar. Esa es la segunda razón de que ese pacto, esa promesa permanece igualitaria. En tercer lugar, las obras de la ley no invalidan la promesa, no la hacen nula. Dicen los versos 16 y 17. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, en singular. No dice y a las simientes, en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa es a través de Cristo. La cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado o firmado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. No, esa ley que vino después no lo anula, no lo hace nulo. Los judíos entendían que esa promesa venía por Isaac, que la promesa venía por Isaac. Pero el punto de Pablo aquí en el contexto, lo que Pablo está diciendo ahí en el contexto es que aunque la promesa viene a través de Isaac, pero la persona específica que Dios tiene en mente es Cristo. Claro que según la carne, Cristo viene por el linaje de Isaac también. Abraham, Isaac y luego Jacob. Y Esaú que va para el otro lado, no es del lado de la promesa, la promesa Jacob. Entonces, Jesús, según la carne, también es descendiente de Jacob. Cuando él dice de esa simiente, él está hablando de Cristo, como él dice, es Cristo en esa persona. Esa ley vino, dice la Biblia, que vino 430 años después del pacto. Después que se hizo el pacto, 430 años después, entonces vino la ley. Dice Éxodo 12:40. Éxodo 12:40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años. Pero las obras de la ley no tenían ni tienen, esa ley que vino después del pacto, no tenían ni tienen el propósito de anular el pacto. Simplemente hacer más clara la voluntad de Dios. Dios no había dicho no matarás, ni no robarás, ni no notarás, no había dicho eso. Pero aunque no había ley, había pecado. Todo lo que se opone al carácter de Dios es pecado. Cuando Caín mató a Abel,
pecó, pero a Caín no había dicho, Dios no había dado ley, decía que matar era pecado. Pero todo lo que se opone al carácter de Dios, y Dios que le dio la demora en el corazón del hombre. Caín sabía que había hecho mal, pero ahora con la ley, Dios hace más clara su voluntad. Mira, no matarás, te lo da por escrito. Pero no tenía la intención de que, mira, ya no es por fe, ahora es por obra. No, esa no era la intención que tenía de anular el pacto de Abraham. Sigue igual como el primer día. Sigue hasta que Cristo venga, eso tiene vigencia. Esa promesa de querer Jesús para vida eterna, de ser justificado solamente por fe. Esa promesa sigue vigente hoy como en los tiempos de Abraham, igualito como en los tiempos de Abraham. Jesús le dijo, hablando de su propia palabra, en Juan 6:47, ¿qué dijo Jesús? Habla de su promesa, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Un versículo que ustedes deben conocer, memorizar. El que cree en mí tiene vida eterna. Ahí está, su promesa. La promesa de Abraham, ahí está la promesa, a esa simiente. Y él sigue haciendo la promesa de que solamente por fe, la simiente de Abraham está diciendo: el que cree en mí tiene vida eterna. Así de simple, así de sencillo, así de barata. Él lo dijo, no digo que hagas otra cosa. ¿Qué hay que hacer para tener vida eterna? Creer eso que él dice. Aunque nos parezca simple, sencillo, barato, eso es creer en Cristo. Eso es confiar en Cristo. Que el que cree en él para la vida eterna la tiene. La tiene. Él no dijo que iba a agregar ninguna otra cosa. Nunca dijo Jesús que el pacto de Abraham había sido cambiado, que había sido modificado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando Jesús, él mismo hizo evangelismo personal, él evangelizó a varias personas. Cristo personalmente evangelizó a varias personas, y eso debe ser el ejemplo para nosotros. Cuando vamos a evangelizar, hacerlo como Cristo lo hizo. ¿Cómo evangelizó Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Él, por ejemplo, cuando él evangelizó, ofreció la vida eterna gratuita a todo el que creía en él. Nunca habló de otra cosa. Mira, él evangelizó a Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Él evangelizó a la samaritana, capítulo 4 de Juan. Él evangelizó al ciego de nacimiento, capítulo 9 de Juan. Y él evangelizó a Marta, la hermana de Lázaro, capítulo 11 de Juan. Y nunca ninguna de esas personas le dijo: usted se tiene que arrepentir, usted se tiene que bautizar, usted tiene que perseverar. A ninguna de esas palabras, cuando Jesús evangelizaba, nunca utilizó nada de eso. Solamente, por ejemplo, mira lo que le digo a Marta. Mira lo que le digo a Marta. Juan 11, del 25 al 26. ¿Qué le digo a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Tú crees esto? Él no le dijo: ¿tú te arrepientes? ¿Tú crees que yo voy a resucitar? ¿Tú crees que yo soy Dios? Eso es tener información acerca de la obra de la persona de Dios. Pero lo que hay que creer en su promesa. ¿Qué es lo que está prometiendo? ¿Cuál es la promesa de él? Todo aquel que vive y cree en mí tiene vida eterna. O sea, cuando dice no morirá eternamente, va a tener vida eterna. Eso significa no morir eternamente. La pregunta: ¿tú crees esto? ¿Cuál fue la respuesta de Marta? Sí. Sí, Señor. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio. Así evangelizaba Jesús. De esa manera evangelizaba Jesús. Así que las obras de la ley, ni ningún otro tipo de obra, anulan la promesa de salvación solo por la fe. Y por último, número 4,
La salvación por obra destruye la promesa. Destruye la promesa. Dice Pablo a los Gálatas, les dice, porque si la herencia es por la ley, entonces no es por la promesa. Si es por las obras, pues, porque vamos a obtener la promesa, si es por las obras, entonces no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham. ¿Por qué? Por la promesa. Dios la concedió la herencia, y vamos a explicar lo que es la herencia. Dios concedió la herencia a Abraham fue por la promesa. ¿Cuál promesa? Que ser salvo por fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue dada la justicia. Gálatas 3:6. Porque si la herencia es por la ley, entonces no es por la promesa. Si es por obra, entonces Dios no te prometió obra, sino la promesa. No. Pero Dios la concedió a Abraham fue por la promesa. Fue por la promesa. Aquí, por primera vez en la carta, Pablo utiliza esa palabra, la promesa, la palabra promesa. No lo había mencionado. Él lo menciona luego, pero ahora es la primera vez que en la carta él menciona la palabra herencia. La palabra herencia. No lo había mencionado antes, herencia. Y en el Nuevo Testamento, la palabra herencia no siempre significa lo mismo. A veces, la palabra herencia tiene significado de todas las cosas que tienen en común los creyentes. Los que son creyentes tienen esas cosas en común. Heredan esas cosas en común solamente por ser hijos de Dios. Por ejemplo, la justificación. Todos los creyentes son justificados, son salvos. En segundo lugar, todos los creyentes tienen la entrada al reino. Esa es la herencia. Y todos los creyentes, por ejemplo, son hijos de Dios, tienen la filiación, son hijos de Dios. Todos los creyentes, no importa cómo se comporten, tienen eso. Eso es automático. Eso es automático. Todos los creyentes tienen vida eterna. Todos los creyentes van a entrar al reino. Y todos los creyentes son hijos de Dios. Eso es una herencia. Se le llama herencia pasiva. ¿Por qué? Porque usted no tiene que hacer nada. Tú creíste, hijo de Dios. Entonces, ya tú eres heredero de Dios. Esas cosas te tocan por ser hijo de Dios. No porque hiciste nada. Tú no hiciste ninguna obra. Pero eres hijo de Dios. Y por tanto, tú eres heredero. Te tocan esas cosas que son comunes para todos. Ahora, hay otra herencia. La Biblia en el Nuevo Testamento también se refiere a otra herencia. Y es esas cosas que solamente van a tener los creyentes fieles. Los creyentes que han perseverado van a tener esas cosas. Que esas cosas no son para todos los creyentes. Por ejemplo, reinar con Cristo. No todos los creyentes van a reinar con Cristo. Y vamos a decir, los beneficios que genera tu poder gobernar con Cristo. Que tu nombre esté escrito en una piedrecita blanca. Que puede entrar por la puerta de la Nueva de Jerusalén. Todos esos beneficios que van a tener los creyentes fieles. Los creyentes que perseveren en la fe y en las buenas obras. Pero a esa herencia le llamamos, entonces, una herencia activa. Porque se la ganó, porque hizo algo para merecerla. Pero la herencia activa, pasiva, usted solamente creyó y ya por eso tú eres heredero. Vemos un ejemplo de esos dos tipos de herencia en un solo versículo, Romanos 8:17. Ahí están las dos, tanto la pasiva como la activa. Romanos 8:17 dice, y si hijos, o sea, si tú eres hijo, ya, heredero. Si tú eres hijo, heredero de Dios, tú eres heredero de Dios porque eres un hijo. No importa, si tú eres hijo, aunque no hayas vivido con tu papá, tú eres hijo de Julio Iglesias, que tu mamá tuvo una aventura con Julio Iglesias y ahora tú dices, mira, aquí dice una prueba de que yo soy hijo de Julio Iglesias, pues tú eres heredero. Porque tú eres hijo. Entonces, hijo, heredero de Dios. Ahora, coheredero, o sea, gobernar con Cristo, si es
que padecemos juntamente con Él. Hoy hay una condición, ese sí es una condición, condicional. ¿Vamos a gobernar con Cristo? Si padecemos juntamente con Él y juntamente con Él vamos a recibir gloria, juntamente con Cristo. ¿Quién va a recibir gloria? Y los creyentes fieles, esos también van a recibir gloria con Cristo. Entonces usted ve que la herencia pasiva, sí, heredero, tú eres heredero, tú eres heredero. Ahora, la herencia activa, tú vas a heredar si sufre con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ser hijo de Dios, heredero automáticamente de las cosas que son comunes, pero ser coheredero se necesita fidelidad, se necesita perseverancia, se necesita sufrir un poquito si fuera necesario. Entonces, ¿de qué herencia está hablando Pablo hoy? Cuando él dice que la herencia fue la promesa, está hablando de la herencia pasiva. Está hablando de la herencia pasiva. Esa herencia de ser justificado, de entrar en el reino, de ser el hijo de Dios, eso es pasivo. O sea, no solo creer. Y eso es por medio de la promesa. Eso es por medio de la promesa. Obviamente, si la ley vino 430 años después, entonces la ley no es la que salva. Porque antes de la ley la gente se salvaba. ¿Entiendes? Si la ley que vino 430 años después es lo que va a salvar, ¿y lo que estaban antes de la ley entonces? No se salvaba. Entonces se salvaba, pero no por la ley. Entonces la ley no es necesaria para la salvación, porque antes de la ley la gente se salvaba. Es por fe. Solamente es por fe. Y esa es la promesa. Cuando los Gálatas le están diciendo a los judaizantes le dicen a los Gálatas que deben de guardar la ley, ellos están destruyendo esa promesa. Porque eso no fue lo que Dios les prometió ahora, de salvar a la gente por medio de las obras. Simplemente cuando se le quiere agregar al Evangelio de la gracia, de la fe, le agregan las obras, ya ese pacto de gracia no es. Y lo que están haciendo es buscar otra manera como se salva la gente, diferente a como Dios dijo. Están buscando otra manera de decir cómo se salva la gente, diferente a como Dios lo había dicho. Y obviamente no van a lograr su objetivo. Ningún otro evangelio va a lograr el objetivo del verdadero evangelio. Y no hay dos evangelios verdaderos. Usted no se salva siguiendo cualquier evangelio. No se santifica siguiendo cualquier evangelio. Hay uno solo que justifica, hay uno solo que santifica. Solamente hay una sola forma de hacer la voluntad de Dios. Hay una sola forma de hacer la voluntad de Dios. Y es a su manera. Como Dios dijo. Como Dios dijo. No como a usted le parece. Si Dios dijo, usted debe hacer esto. No digo, ahora usted, no, pero yo tengo una mejor idea. Yo lo voy a hacer así. No está haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace como Él dijo. A su manera. A su manera. Entonces, es triste que hoy en día vemos gente agregándole y gente otra creyendo. Hay mucha gente creyendo eso. Mira lo que dijo Salomón en Proverbios 14:12. Dijo Salomón en Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Están jugando con candela, Los que están diciendo que hay que hacer otra cosa diferente a lo que Dios dijo, diferente a lo que Cristo enseñó, están jugando con candela. El que avisa no es traidor. Y Dios ha dicho como es que Él ha determinado salvar al ser humano. Está jugando con candela. Todos los caminos conducen a Roma, dice el refrán. Todos los caminos conducen a Roma, sí, pero para el cielo hay uno solo.
Hay un solo camino. Y hay un solo evangelio. No se llega así siguiendo cualquier evangelio. Hay uno solo. Jesús dijo en Juan 14:6, él dijo, Juan 14:6, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Por qué dijo? Es así que se llega al cielo, es así que se llega al Padre. Como dijo Jesús, como evangelizó Jesús, no como aparece agregándole cosas ahora. Nadie, ni por buena intención, si oyó falso evangelio, usted no es justificado. Usted no es justificado. Solamente hay un camino, no hay dos caminos y no hay dos evangelios. Por eso nosotros podemos decir con más dolor de satisfacción, que hay muchas iglesias que están llenas de personas bautizadas y que no han nacido de nuevo, porque han escuchado un evangelio diferente al evangelio de Jesús. Han escuchado un evangelio diferente y hay un solo evangelio que salva, no cualquier evangelio. Todos los caminos conducen a Roma, pero al cielo hay un solo camino. Y el Jesús, y él lo dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y Jesús nos señala el camino de cómo se debe evangelizar. Y Jesús nos señala el camino de qué es lo que se debe creer. Si no, nadie va a Padre si no es por Cristo. Si queremos eso, Yo recuerdo una hermana, ella está fuera del país, pero siempre mantengo mis contactos con ella. Recuerdo esa hermana que decía, mis hijos van a ser salvos porque ellos son hijos de la promesa. Bueno, yo decía, la promesa. Dios nunca prometió que los hijos de los creyentes ya se van a salvar automáticamente. Esa no es la promesa. A menos que no vengan a la fe, mis hijos no son salvos porque sean hijos míos. No soy yo que doy vida eterna. Pues ella había entendido mal y sigue entendiendo mal diciendo, mis hijos son salvos porque ellos son hijos de la promesa. Pero Dios no te prometió eso. Eso no es parte de la relación de la promesa de Abraham. La promesa es de ser salvo, creer en su descendencia, en su descendiente que Cristo. Por eso, no por ser hijo, pero ¿verdad? Decía él, ¿y cuál promesa ella está reclamando? La promesa de salvación solo por fe. El falso evangelio de las obras o de la fe más obra no solo destruye la promesa de Dios a Abraham, sino que también destruye toda posibilidad de que los no creyentes puedan venir a Cristo para obtener la vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. Amén.